Bueno, pues vamos a comenzar nuestra reunión, nuestra predicación. Y le voy a pedir primeramente que incline su rostro, vamos a ponernos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre, que sea el Señor el que toque el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tú obres, Señor, para que tú transformes nuestro corazón como lo has venido haciendo, Señor, para que sea confrontado, para que sea enseñado, para que seamos ministrados, Señor, y que cada uno de nosotros entienda el mensaje que tú tienes en lo personal, Señor, en lo íntimo, para que cada uno de nosotros también, Señor, proceda y que haga los cambios necesarios para que nuestra vida sea diferente, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, y bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, llegamos ya al final de este sermón del monte. Esta es la última predicación que vamos a escuchar referente a este sermón. Han pasado ya aproximadamente 8 meses que comenzamos a estudiar, que comenzamos con este confrontamiento de parte del Señor con la palabra. Si por ahí quieres seguir repasando aquellos mensajes, pues ahí van a estar en el internet, ahí van a estar para que sigamos escudriñando, para que sigamos escuchando, para que sigamos aprendiendo y siendo confrontados. Al igual que los discípulos se sentaron con el maestro alrededor de él en aquel tiempo para ser enseñados por él, de la misma manera nosotros venimos aquí delante del Señor a ser enseñados, a ser ministrados. Y yo creo que fuimos confrontados, o no lo piensa así. Yo fui confrontado con lo que yo tenía, con lo que yo creía, con lo que yo hacía, con mis convicciones, con mis pensamientos. Fui confrontado con lo que el Señor venía enseñándonos de cómo tiene que ser el comportamiento de cada uno de nosotros que nos decimos que somos ciudadanos del cielo. Nosotros que nos decimos cristianos, necesitamos nosotros distinguirnos y tener un comportamiento diferente. Así lo dijo el Señor en el Sermón del Monte, cuando nos estaba enseñando y cuando nos estaba confrontando. En el Sermón del Monte encontramos leyes, encontramos principios, en donde cada uno de nosotros se debe de mover. Ese debe de ser nuestro hábitat, ese debe de ser nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. En las leyes y los preceptos y los estatutos que el Señor nos enseñó, ahí es donde debe estar nuestro corazón. Ahí es donde deben de estar nuestras ideas, ahí es donde deben de estar fundamentados nuestros principios. No en nosotros mismos, no en lo que nosotros pensamos, no en lo que la gente dice, no en lo que la televisión, en lo que la sociedad, en lo que la modernidad dice. Si tú y yo nos decimos que somos representantes de Dios aquí en la tierra, que somos cristianos, que somos creyentes, entonces estos principios y estos principios deben de formar parte de nosotros. Debe ser nuestro estilo de vida, debe ser nuestra forma de pensar, debe de ser nuestra forma de ser. Muchas personas quizá pudieran pensar que todas estas leyes y principios son prohibiciones. Muchos los pueden pensar así. Son prohibiciones para la vida, que no los dejan vivir, que no los dejan ser, que no los dejan crecer. No me dejan hacer lo que yo quiero. Y luego muchos de los jóvenes así lo piensan. Yo conocí al Señor cuando tenía 20, no, 19 años. Y cuando al año dije, ¿por qué no conocí al Señor antes de haberme metido en tantos problemas como joven? Muchos de los jóvenes piensan, es que no me dejan hacer nada en mi casa. Es que mis papás, y es que la iglesia, y es que son puras prohibiciones y no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello. Yo cuando me di cuenta de lo que había hecho y lo que dice la palabra, dije, ¿por qué no lo conocí antes? Me hubiera ahorrado tantos problemas, tantas situaciones difíciles, tantas y tantas cosas, que ya viendo las consecuencias me daba cuenta de esto. A lo mejor si hubiera nacido en la iglesia, hubiera estado como los jóvenes. No me dejan hacer esto y no me dejan hacer aquello, no me dejan hacer lo otro. Quizá, no sé. Pero
Mi experiencia fue así. Quizá para muchos sean cosas injustas, sean cosas obsoletas, sean locuras, lo que nosotros estamos estudiando o lo que el Señor Jesús nos ha estado enseñando en el sermón. Porque, por ejemplo, ¿quién puede amar a sus enemigos? Si tú le dices a una persona de allá afuera o una persona que no conoce a Dios o que no lo tiene en primer lugar, le dices, tienes que amar a tus enemigos, va a decir, estás loco. ¿Cómo voy a amar a la persona que me quiere hacer daño? ¿Cómo voy a amar o cómo voy a poner la otra mejilla a aquel que me está golpeando? No, me tengo que defender, eso es lo natural, eso es lo normal. Tú estás mal. Pero sin embargo nosotros, el Señor Jesús nos enseñaba en Mateo 5:38, hablaba al respecto de esto y lo vimos. Tienes que amar a tus enemigos. Una locura. Puesta o vista desde otro punto de vista que no es el del cristiano, el de Dios. También, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que somos bienaventurados cuando nos persiguen y cuando nos vituperan? Cuando somos, pues sí, o sea, cuando somos perseguidos de mala manera, cuando somos calumniados, cuando somos acusados de cosas injustas, de cosas que no son ciertas. ¿Cómo es que me pides que ame o que me sienta gozoso, que me sienta muy afortunado cuando estoy en medio de este tipo de cosas? Y la palabra del Señor lo enseña. Y eso lo vimos también. Puede parecer una locura, mis hermanos, puede parecer una locura todo lo que hemos estado viendo, porque no es el comportamiento normal que existe en el mundo. Pero ese tiene que ser el comportamiento de nosotros, de tuyo y mío. Por el contrario de lo que muchas personas piensan, lejos de ser prohibiciones, simple y sencillamente son consejos para que nosotros vivamos mejor, para que no nos metamos en problemas, para que tengamos una solución más adecuada, para que libremos las consecuencias del pecado. Para eso hemos estado estudiando todas estas cosas. Yo creo, mis hermanos, que el Sermón del Monte debería de ser una lectura que por lo menos nosotros debiéramos de hacer una vez al mes. Estarla repasando. Por lo menos. Así como muchas personas agarran los proverbios y leen uno uno cada día y lo van repitiendo todo mes tras mes, mes tras mes. Es una buena costumbre. También sería muy bueno ponernos a leer el Sermón del Monte. Son 3 capítulos solamente. Yo me tomé tiempo. Dije, a ver, ¿cuánto me tardo leyendo? No soy un lector muy rápido. No leo muy rápido. Incluso, la otra vez le decía a Ivonne, digo, yo creo que tengo déficit de atención. Le digo, porque es que estoy leyendo y luego me voy en el viaje. Luego regreso a leer y sigo leyendo y luego vuelvo a pensar otra cosa de lo mismo que estoy leyendo. Le digo, yo creo que tengo déficit de atención. Y voltea y me dice, yo creo que sí. Lo afirmó. Y yo creo que sí, me dice. Dije, bueno, pero yo lo leí en 15 minutos. Con todo y que no soy rápido, con todo y que no me distraigo fácilmente, lo leí en 15 minutos, en menos de 15 minutos. Entonces, yo creo que muchos de ustedes leen mucho más rápido que yo. Y lo pueden leer quizás en, no sé, 8, 9, 10 minutos. No nos lleva mucho tiempo. Y es algo que pudiéramos incluir en nuestra lista de oración, en nuestra lista de lectura, en nuestra lista de meditación, para seguir escudriñando. Porque yo creo que cada vez que nosotros nos metemos a leer el Sermón del Monte, seguramente el Señor nos va a volver a hablar y nos va a volver a confrontar y va a volver a traer a nuestra atención, nuestro estilo de vida y nuestra conducta, lo que nosotros estamos haciendo. Y llegamos entonces hoy al final, Mateo 7:24. Por favor, acompáñenme ahí y vamos a leer.
Dice ahí el título, Los dos cimientos, ¿cierto? Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Dice el 28, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús vuelve a hacer aquí una comparación entre dos personas. Si ustedes recuerdan los últimos 3 mensajes, el Señor Jesús está haciendo esta comparación. Durante todo el mensaje del Sermón del Monte nos estuvo enseñando y estuvo comparando y estuvo sacando a la luz nuestro carácter, de lo malo y cómo tiene que ser, cómo es lo ideal, debe de ser nuestro carácter. Y en esta ocasión también el Señor Jesús vuelve a traer a estas dos personas, a estos dos ejemplos. Y Dilce empezaba cuando comenzó el tiempo de la alabanza y adoración, empezó con este mensaje diciendo, ser hacedores, ser hacedores, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y este es el centro del mensaje de los dos cimientos, ser hacedores, porque hace la comparación el Señor Jesús de una persona prudente y de una persona insensata. Hace la comparación entre la obediencia y la desobediencia y cuáles son las consecuencias de ella. Hace la comparación de una persona que hace la palabra y otra que no la hace. Hace la comparación entre el hacedor y el oidor olvidadizo, entre la persona que vive la palabra y la otra que solamente la conoce. Son dos tipos de personas las cuales se está presentando aquí. Y lo mismo yo pudiera pensar, ¿qué tipo de persona eres? Lanzarte esa misma pregunta que el Señor Jesús les estaba haciendo ahí. Dos personas, uno que hace y otro que nada más escucha. Uno que dice sí y va a hacer lo que tiene que hacer y otro que dice sí, pero no lo hago. Creo, pero no tanto. Creo, pero no me esfuerzo. Y el otro dice, sí, lo voy a hacer, cueste lo que me cueste. Tradicionalmente se piensa que que el hombre prudente es aquella persona que está cerca del Señor escuchando de la palabra, y que el hombre insensato es aquella persona que está alejada de Dios. Pero el ejemplo que nos está mandando aquí el Señor o el ejemplo que está utilizando es diferente a son dos personas que están en el mismo lugar. Son dos personas que creen, son dos personas que escuchan, son dos personas que viven apegados a la palabra, que le creen al Señor, que creen en Él. Estas dos personas. La única diferencia es que uno hace las cosas y el otro no, pero están en el mismo sitio. Estas dos personas están cerca del Maestro. Estas dos personas se sentaron junto con Él para escuchar el Sermón del Monte. Están ahí y le creen y lo escuchan y les interesa y se agradan y se deleitan de estar escuchando las palabras del Señor. Las dos personas. Y nosotros pudiéramos estar aquí deleitándonos, gozándonos, alabando, levantando nuestras manos, aplaudiendo, cantando a todo pulmón. Pero nos puede faltar algo. Estas dos personas, la única diferencia, como les comento, y diferencia abismal entre aquellas dos personas que estaban sentadas quizás el uno del lado del otro, es que uno cumple
Uno es obediente, uno es un hacedor y el otro solamente se sabe de memoria la palabra. El otro solamente se siente escuchar. El otro solamente le da comezón de oír, tiene comezón de oír, le agrada lo que escucha, pero hasta ahí llega su compromiso. Estas son las dos vertientes, esas son las dos, la gran diferencia entre estas dos personas. El Señor Jesús comienza diciendo en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye, el que sea, cualquiera que oye, pero que las hace. El 26 también se refiere de la misma manera a la persona que no cumple la palabra. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Es la única diferencia. Están sentados en el mismo lugar, mis hermanos. Están sentados escuchando al maestro. Así como en muchas ocasiones nosotros hemos estado sentados aquí escuchando al maestro confrontar nuestra vida, pero en muchas ocasiones no decidimos. Nos mantenemos a medias. Nos mantenemos sin decidir, sin hacer o no hacer. Si se fijan, estas dos personas están escuchando el mismo mensaje, están escuchando el mismo consejo, los dos están sentados delante del maestro. En Lucas 6, que es un versículos paralelos en donde encontramos el Sermón del Monte también, en Lucas 6, en 6:46, comienza esta finalización del Sermón del Monte, la comienza de diferente manera. Ahí dice de esta manera, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Se fija cómo es una persona creyente, aquel insensato? ¿Es una persona que está sentada con el maestro? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Y si usted se fija en la Biblia, también viene el mismo título, los dos cimientos. Y si sigue leyendo, es la misma historia. Y en Lucas nos podemos analizar un poquito más y ver que las dos personas estaban situadas en el mismo lugar, fue el mismo río que se desbordó y los atacó la misma tempestad. Son dos personas ligadas que están ahí. Entonces, el hecho de que el Señor le diga, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Es porque era un hombre religioso. Y me refiero con religión, me refiero a que estaba ahí, que era un oyente habitual, que era un oyente que estaba con el Señor, que iba los domingos, vamos. Que estaba ahí en medio, un cristiano que va a la iglesia, que escucha el mensaje, que diezma, que lee la Biblia, que la memoriza. O como dicen por ahí, que le echa ganas. Cristiano que ahí la lleva, que va y va poco a poco, pero que nunca termina por tener un compromiso real y fuerte con el Señor. Hay varias similitudes entre estas dos personas, porque les digo, están sentados en donde mismo. La primera es que, como decíamos, estaban escuchando el mismo mensaje y ambos escuchaban la palabra y se deleitaban de ella. Esto lo que dice, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, implica que están los dos sentados ahí. Es el mismo mensaje. Esta segunda similitud es que ambos se estaban dando a la tarea de edificar una casa después de haber escuchado el mensaje de salvación. Los dos se dieron a la tarea de edificar. El prudente edificaba su casa. Después de que escucha el mensaje que referente a lo de la casa, pues está hablando de su vida, está hablando de sus principios, de cómo se mueve, de lo que empieza a adquirir él, de cómo comienza a vivir. A eso se está refiriendo de que está edificando su casa. Cómo edifica a su familia, cómo se edifica a su esposa, cómo se edifica él mismo. Este hombre prudente busca el fundamento de la palabra. Cuando escucha al maestro, dijo, aquí me tengo que quedar, aquí me tengo que establecer.
El insensato también está edificando una casa, también está edificando su vida, pero sin fundamento. Aquella persona oyente simplemente cree que por el hecho de haber escuchado el mensaje, puse entre paréntesis de ser cristiano, cree que por solo ese hecho su casa va a estar segura. Por solamente haberlo escuchado, por solamente creer. Es necesario hacer. Esta persona insensata se reconoce a sí misma como creyente. Ahí está lo delicado. Que a veces nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y decimos, es que estoy bien, es que soy bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? Platicábamos con familiares ahora que estuvimos en México la semana antepasada y decían, ¿de qué me tengo que arrepentir? Es que yo estoy bien, es que yo no le hago nada mal a nadie, es que yo me he portado, es más, yo he sufrido. ¿Cómo es que yo no voy a irme al cielo todo lo que he sufrido en esta vida? Muchas personas creen que por el simple hecho de ser creyentes están bien y su casa estará segura. Y el ejemplo que vemos aquí es totalmente diferente. Es totalmente lo contrario. La tercera similitud que encontramos entre estas dos personas es que estos dos constructores, que los dos están edificando su casa en la misma ubicación. Es decir, que a los dos les van a llegar lluvias, que a los dos les van a llegar tempestades, a los dos les van a atacar los mismos problemas, a las dos personas van a recibir las mismas críticas, los mismos chismes, las mismas calumnias. No hay ventaja entre uno y otro. El que edifica bien y el que edifica mal va a estar expuesto a la intemperie de igual manera. Tú y yo, el que esté bien cimentado y el que no esté bien cimentado va a recibir críticas, va a recibir burlas, va a recibir lo mismo en equivalencia. Lo mismo para uno y lo mismo para el otro. Los dos aparentan estar firmes exteriormente. Los dos se ven bien. Los dos se ven fortalecidos. Porque los dos trabajan dentro de la congregación, porque los dos van a la misma congregación, porque las dos personas están sirviendo quizá, obedeciendo, diezmando, como les decía hace rato. Vamos a leer Lucas, ahí lo que les comentaba hace rato, y vamos a ver cómo estas dos personas estaban en este ejemplo o en esta porción de la escritura. Se ve claramente que los dos les atacó el mismo tsunami, vamos a ponerlo así. La misma tempestad los atacó a los dos. Lucas 6:47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra lo cual el río se refiere a la misma tempestad. El río dio con ímpetu y llegó y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Las dos personas que se sientan a un lado de la otra, puede ser el matrimonio, hombre, mujer, puede ser el vecino, dos amigos, podemos ser nosotros que estamos aquí juntos. Todos nosotros vamos a recibir ataques de la misma índole, muy parecidos, enfermedades, pleitos. Ayer casi nos chocan. ¿A cuántos les han chocado? Yo creo que a muchos. Ayer casi nos pegaban. Estamos expuestos a todas estas cosas. La diferencia, repito, entre estas dos personas era el fundamento nada más. ¿En dónde estaba parada tu casa? ¿En dónde está parada tu vida?
¿En dónde está solidificada tu fe? ¿En la arena que se mueve con cualquier cosa o estás edificado sobre la roca? Esta es la única diferencia entre estas dos personas. La cuarta similitud que encontramos entre los dos es que las dos casas se parecían mucho entre sí. De simple vista se veían sólidas. A simple vista se veían fuertes. A simple vista estaban bonitas, estaban lujosas, estaban enteras. No les hacía falta nada. En muchas ocasiones, muchos de nosotros, cristianos, aparentamos estar firmes, aparentamos estar bien, aparentamos estar sólidos y bien fundamentados en la roca. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? Inmediatamente, con un pequeño temblor, se comienzan a ver las fisuras, se comienzan a ver los desperfectos. Con un pequeño ataque, con un pequeño golpe, comenzamos a ver cómo el edificio se comienza a fraccionar y se ven las grietas. ¿No les ha tocado ver en muchos noticieros cuando hay terremotos o algo o de ese tipo de cosas en lugares en donde están bien fundamentados, terremotos muy grandes de 9 puntos y tantos, que se cae uno que otro, pero la mayoría de los edificios se mantienen, están bien fundamentados? Y hay otros lugares en donde los terremotos son muy pequeños, muy bajitos, pero se fracciona y se quebra toda la estructura. Se veían muy lujosos, se veían muy bonitos por fuera, como aquellos fariseos que aparentaban ser sepulcros blanqueados, pero la palabra dice que por dentro llevaban huesos de muerto. Entonces está haciendo el Señor Jesús esta comparación entre estas dos personas. Y repito, los dos recibían la misma enseñanza, escuchaban los mismos mensajes, simple y sencillamente uno hacía y el otro no. Acompáñenme otra vez a Mateo. Vamos a regresar al verso, a nuestro capítulo o nuestro verso base. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A qué palabras se refiere? ¿Qué palabras está hablando? Llevamos 8 meses hablando de estas palabras. En el contexto inmediato se está refiriendo al Sermón del Monte. A estas palabras, lo que el Señor nos ha estado confrontando todas las semanas. Y no ha habido un solo día en que yo diga, yo tengo que mejorar esto. En cada mensaje, tenemos que mejorar esto, yo tengo que mejorar esto. Ahí la llevo, pero tengo que mejorarlo. Eso es de manera inmediata, pero este consejo y estas palabras, este dicho de estas palabras aplica para todo el consejo de la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. A esas palabras es a las que se está refiriendo. Ahí es donde tenemos que nosotros fundamentar nuestra fe, nuestra vida, nuestra confianza, nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. La Biblia es un fundamento sólido. No es arena, es un fundamento sólido, un fundamento seguro en donde podemos edificar y estar tranquilos. Van a venir los vientos con los hijos, pero vamos a estar tranquilos, vamos a estar seguros. Van a venir los vientos y las tempestades con el trabajo, pero nosotros estamos fundamentados sobre la roca. Van a venir las cosas y los vientos con las enfermedades, pero nosotros vamos a estar firmes, porque nosotros edificamos sobre la roca. En la Biblia, en este consejo bíblico, nosotros encontramos la palabra más segura. Más segura. Todas las necesidades que nosotros podamos tener en nuestra vida vienen aquí. Sea matrimonial, sea con los jóvenes, sea de cuestiones de pareja, sea con cuestiones con los hijos, sea con cuestiones con los amigos, sean cuestiones con los parientes, sean cuestiones en el trabajo, sean cuestiones en los negocios. Todo en la palabra del Señor lo encontramos. Incluso la palabra del Señor habla de ciencia y habla de todas estas cosas.
A veces los científicos hacen, wow, encontramos esto. Como cuando se encontró lo del ADN, que ya por fin se dieron cuenta de cómo, de las células del ADN y de cómo funcionaba. Y vemos desde el principio cómo el Señor dijo que cada árbol, cada planta dé su fruto ¿cómo lo dice? Cada semilla tenga su propio fruto, cada semilla tiene su propio ADN y lo vemos desde el principio. La ciencia nomás viene a confirmar lo que la Biblia dijo ya desde antemano. Entonces en la Biblia podemos encontrar, es la palabra más segura en donde nosotros nos podemos apoyar. En la palabra también encontramos los materiales con los cuales tenemos que edificar. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu y materiales como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, materiales con los cuales podemos edificar nuestra vida, que no son perecederos, que no se echan a perder, que son para toda la vida. Gálatas 5:22, ahí lo encuentras. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a edificar y cómo vamos a usar todos estos materiales? Pues ahí lo dice, enseguidita. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las utiliza, las escucha, las conoce y las pone en práctica. ¿Cuál es la clave para edificar bien nuestra casa? Bueno, pues oír y hacer. Oír y hacer. A ver, repita conmigo. Oír y hacer. Nada más. Tenemos que hacerlo. Si nosotros queremos evitar tantas y tantas consecuencias, pues hay que escuchar, meditarlo, entenderlo y hacerlo. No ser meramente oidores olvidadizos en donde, ¿de qué trató? Sabe, pero estuvo bueno. Sabe, pero sí estuvo suave la reunión el domingo pasado. A veces llega el lunes, el martes y ya se nos olvidó lo que estuvimos hablando. El oír no es suficiente para que haya cambios en nuestra vida, para que nuestra vida sea segura. No es suficiente solamente escuchar la palabra. El conocer el material o el conocer que un material es bueno para cualquier edificación no es simplemente conocerlo, lo tenemos que usar. Como ustedes saben, yo soy pintor, yo brocha gorda, pinto casas y lo que se atraviese. Y conozco muchos materiales, conozco buenos materiales, conozco malos materiales. De nada me sirve conocer que hay buenos materiales, por ejemplo, para pintar el fierro, para pintar un barandal de fierro, hay ciertos materiales, tanto de agua como de aceite, que son buenos para el fierro, que se adhieren muy bien, que están bien caros. Un galón cuesta $60, con descuento de contratista. Pero ¿de qué me sirve conocer que están estos materiales y que tengo todas estas opciones si no las compro, no las uso? Si me voy por lo barato porque es más cómodo es más cómodo, me duele menos. Pero van a venir los vientos, las lluvias, las tempestades y la pintura se va a caer. Y grande va a ser mi ruina porque voy a tener que pintar todo de nuevo. Entonces, ¿de qué me sirve conocer que hay tantas cosas buenas en la palabra si no las uso? Si no forman parte de mi vida, ¿de qué me sirve? Hay que oír y hay que hacer. Nada nos sirve, mis hermanos, que solamente estemos escuchando y escuchando la palabra si no vivimos dentro de ella. De nada nos sirve que aprendamos y aprendamos versículos de memoria si no los ponemos en práctica. ¿De qué les sirvió a los escribas y fariseos todo aquel conocimiento que ellos tenían? De nada. Cuando llegó al maestro y se presentó delante de ellos, no lo conocieron, no lo quisieron, lo crucificaron, lo mataron.
Entonces, ¿dónde quedó todo aquel conocimiento que ellos tenían de la palabra? O sea, les jugó en contra, les envaneció. Se sentían tan eruditos que nadie podía enseñarlos, que nadie podía venir a confrontarlos. El conocimiento es bueno y hay que buscarlo y hay que esforzarnos por alcanzarlo. Hay que tenerlo y tiene que formar parte de nosotros. No, no estoy diciendo que no estudiemos o que no memoricemos, no. El conocimiento es muy bueno, pero tenemos que ser hacedores porque si no nos va a jugar en contra. Al rato nos vamos a tener una cabezota inflada y nos vamos a sentir mucho mejor que todos los demás porque yo conozco y sé más versículos que tú. Dice la palabra que, no recuerdo ahorita exactamente el versículo, pero habla de los fariseos. Dice que engrandecían sus filacterías o filactesías, pero se estaba refiriendo a una caja que llevaban ellos colgada, que llevaban los versículos de memoria, que ahí venían, era como su cajita de todos los versículos. Entonces dice ahí el Señor que engrandecían eso como para decir, ir a todo lo que yo me sé. Entonces, lo normal era una cajita donde venían sus versículos que se aprendían de memoria, que era una tradición y que era lo que lo tenían, lo vestían con esos. Si usted ve ciertas películas o algunas series, se dará cuenta de esto. Pero dice ahí la palabra que se engrandecían. O sea, hacían una cajota para que todo el mundo dijera, wow, cuánta palabra tiene este erudito. Y a veces así nos convertimos. Nosotros en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, hacemos alarde de nuestro conocimiento bíblico, pero hay que aplicarlo. No nada más hay que aprenderlo de memoria, hay que aplicarlo. El conocimiento de esta manera puede jugar en nuestra contra y lejos de ser provechoso para nosotros, va a ser un obstáculo como lo fue para los escribas y fariseos. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice aquí, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, un hombre prudente. ¿Qué es la prudencia, mi hermano? ¿Qué entiende por prudente? Dice, una persona prudente es aquel que tiene prudencia y actúa con moderación y con cautela. Una persona que tiene tranquilidad, no es una persona impetuosa que simplemente arranca y hace lo que quiere hacer, no, es una persona que actúa con moderación y cautela, tranquilito. Sinónimos dice, es una persona sensata, juicioso, es una persona cautelosa, es una persona precavida, una persona reflexiva que piensa antes de hacer las cosas, una persona razonable. No es una persona terca, no es que yo así es y así tiene que ser, no, es una persona razonable que escucha a los demás. Es una persona acomedida, es una persona discreta. Todos estos son sinónimos, es una persona moderada. Entonces un hombre prudente es un hombre moderado, cauteloso, sensato, que reflexiona en todas las cosas que ha aprendido del Señor y las pone por obra, encuentra, pone a acabar, tiene la precaución de que cuando va a edificar su casa, que es decir, su vida, pone su fundamento bajo la roca, sobre la roca. Busca el fundamento bíblico en todas las cosas que hace. Fue cauteloso y precavido en no comenzar la obra antes de encontrar la roca, antes de encontrar un fundamento sólido, antes de comenzar a edificar y hacer cambios en su vida. Se da cuenta de lo que está haciendo. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Fundamento sólido, firme, comprometido como tiene que ser, siguiendo al Señor, haciendo los cambios necesarios. ¿Saben que el constructor tuvo que trabajar muy duro para encontrar la roca? Para hacer un cimiento hay que cavar. Hay que cavar bastante hasta encontrarle
la profundidad adecuada para la construcción a la cual se va a edificar. Hay que cavar. El insensato, por el contrario, solamente se sentó, escuchó y se puso a edificar. No trabajó lo suficiente. El prudente, después de que escuchó el mensaje, sacó sus guantes de trabajo, sacó su pala, sacó su pico y se puso a cavar. Y se encontró con terrenos duros, mis hermanos. Terrenos duros en nuestro corazón. Se encontró con que su corazón estaba tan duro que tuvo que picar la roca. Terrenos difíciles con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar. No somos una arenita y nomás que le excavas y ya. No, estamos duros, somos necios, somos tercos. Somos difíciles y hay que picar. Aquel constructor, mi hermano, comenzó a golpear con el pico su carácter, el orgullo, la soberbia, el enojo, la mentira, las calumnias. Todo esto lo comenzó a picar y lo comenzó a sacar. Ya que estaba flojito, pues empezó a hacer el hoyo. Sacar el orgullo, sacar el enojo, sacar la ira, sacar los celos, sacar las contiendas. Y comenzó a sacar todo esto. Y ya que sacó todo esto, pues agarró su pico de nuevo y volvió a picar. Cosas todavía más adentro. Y comenzó a golpear de nuevo y a remover la amargura, a remover el rencor, a remover las adicciones, a remover aquellas perversiones que muchas veces tenemos o teníamos. La inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, fornicación, adulterio, cosas semejantes a esta, fueron removidas y no se quedaron ahí, las sacó con la pala. Tuvo que trabajar duro. Y tú y yo tenemos que trabajar duro para poder llegar hasta el cimiento y poder fundamentarnos bien sobre la roca. Después de esto, quizás pudo haber golpeado más, quizás todavía no ha llegado, pero tenía que sacar todas aquellas cosas muy profundas en el corazón de cada uno de nosotros. No sé, a veces nosotros tenemos cosas escondidas que no podemos soltar, que no queremos soltar. Llámese amarguras, rencores, pleitos, no sé. Cada quien sabe su condición, pero tenemos que llegar hasta ese fondo. Tenemos que llegar hasta ahí para poder nosotros quitar todo eso que de cierta manera representa toda esa arena que en donde no se puede fundamentar sólidamente nuestra vida. La tenemos que quitar para que entonces encontremos la roca y podamos edificar de forma firme. Quizás la más trabajosa va a ser la última, que es la que más arraigada está en el corazón. Pero de igual manera tiene que salir para que nuestro trabajo, nuestro arduo trabajo tenga un fruto bueno. No es fácil, mis hermanos, pero es necesario hacerlo. La obediencia tiene su recompensa. El esfuerzo tiene su recompensa. El poner atención tiene su recompensa. El orden tiene su recompensa. La recompensa la acabamos de leer, dice versículo 25, descendió la lluvia, vinieron vientos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. La recompensa inmediata de poder vivir fundamentado sobre la roca es que la vida, las situaciones de la vida, vamos a poder soportarlo. No quiere decir que no duela. Claro que duelen las cosas malas que nos pasan, pero tenemos las armas suficientes y el temple suficiente como para superar todo eso. Es increíble ver ejemplos de personas a nuestro alrededor que murió su esposo, que murió su esposa y los ves firmes, que perdieron a sus hijos y los ves firmes. O que están enfermos y dices tú, aquí estamos, seguimos adelante. Y los ves sólidos y dices, ¿cómo puede pasar esto? Simple y sencillamente llegando hasta la roca. Y muchas de las veces
Todas las cosas que pasan en nuestra vida es precisamente para que ahondemos más. Cuando pasan cosas en nuestra vida que no son buenas, que no son agradables, el Señor inmediatamente comenzamos nosotros eh, a discernir qué está pasando y a preguntar al Señor qué sucede, por qué pasa esto, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar, qué tengo que cambiar. Es necesario que vengan todos estos vientos, que toda esta lluvia venga, que todas estas cosas para saber si estamos bien fundamentados o no. A diferencia del insensato, mis hermanos, aquella persona que escucha, que entiende y que conoce la palabra, pero que no la pone por obra, solamente la escucha, le parece muy buena, pero nada más, no se compromete. El 26, Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra insensato dice tonto, fatuo. Una palabra, una persona que está pensando en cualquier cosa menos en lo que se tiene que enfocar. Una persona tonta, una persona sin entendimiento. Y los sinónimos de esta palabra dicen una persona alocada, loco dice, desatinado. Aquella persona que habla y dices, ay, joder, ¿cómo voy a creer? Desatinado, imprudente, irreflexivo, una persona que simplemente reacciona, irresponsable, una persona inconsciente, irracional, una persona necia, una persona temeraria, aquella persona que dice yo puedo y me aviento y no le hace, pase lo que pase yo lo hago. Es una persona insensata, una persona falta de entendimiento. Un insensato no se esfuerza ni tantito por cavar y sacar las cosas que no convienen. El insensato solamente aparenta que trabaja. Sí sale con su pico y su pala, pero como que nomás le da un poquitito ahí. Aparenta cambios, o puede que quizás tenga algunos cambios, pero no llega al conocimiento de la palabra, no se esfuerza lo suficiente. Cuando es tiempo de cavar y cuando es tiempo de sacar las cosas malas de nuestra vida, solamente le da por encimita. Ay, no tengo que ser mentiroso, lo voy a quitar. No tengo que ser peleonero, lo voy a quitar. Pero cuando hablamos de cosas más profundas, ahí se quedan. No están dispuestos a pagar el precio por sacar todo aquello que verdaderamente estorba. Pleitos, contiendas, mentiras, alcoholismo, cosas fuertes. El insensato dice, al insensato le parece muy difícil cambiar su manera de ser. Le parece muy difícil cambiar sus convicciones, su forma de vivir. El insensato solo quita algunas cositas nada más, sin llegar a la roca, porque es demasiado trabajo, es demasiada santidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Luego van a decir que soy religioso. Nada más poquito, para que me sigan queriendo, para seguir teniendo su afecto. Nada más poquito. Y también la desobediencia tiene su recompensa. 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. No se pudo sostener. Vinieron las enfermedades y cayó derrotado. Vinieron las necesidades y cayó derrotado. No sabía qué hacer, no sabía qué salir, no sabía a dónde acudir. Se desbarató su casa porque no sabía y no estaba fundamentado sobre la roca. La última parte del versículo, del capítulo 7, aquí vemos a un hacedor y vemos a un oidor de la palabra. Uno que
La conocía y la cumplía, y otro que conocía pero no la cumplía. Dice Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Un hacedor siempre va a llamar la atención. Un hacedor siempre va a estar en el foco, siempre va a edificar con su vida. Dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Un hacedor siempre se va a presentar con autoridad, con denuedo, con templanza, con firmeza. El Señor Jesús conocía la palabra y la cumplía. No era un oidor olvidadizo. Y la gente que estaba alrededor de él lo podía comprobar. Y dice, y no como los escribas. Apenas estaban conociendo al Maestro, apenas estaban conociendo a Jesús y decía, este tiene a Dios, este representa a Dios. Y a los escribas y fariseos que tenían tantos años con ellos, decían ellos, no, ellos no están enseñando como lo está enseñando este hombre. Tenemos a un hacedor y a otro que solamente oía la palabra. Se la sabía de memoria, pero no estaba dispuesto a cambiar absolutamente nada de ella. ¿Qué eres, mi hermano? ¿Eres un oidor o eres un hacedor? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué va a ser Casa de Oración Riverside? ¿Hacedores o oidores de la palabra? Yo creo que en estos tiempos, más y más, y ayer lo platicábamos en una pequeña reunión, se están viendo más y más cosas. El cumplimiento de la palabra se está viendo. El cumplimiento de la palabra lo estamos viendo ya a la vuelta de la esquina. Y desgraciadamente a veces muchos de nosotros nos enfocamos en tantas cosas que están en el exterior y no nos preocupamos por lo interior que es esto. Entonces les invito, me invito a mí mismo. Seamos hacedores, mis hermanos, y no solamente oidores de la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres claro, Señor. A través de todos estos meses nos estuviste confrontando. Confrontaste nuestro corazón, confrontaste nuestras vidas. Nos confrontaste, Señor, en cada una de nuestras decisiones. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ti, porque tú eres un hacedor y en ti podemos seguir el ejemplo. A ti es al que tenemos que imitar, Señor. Seguir tus pisadas, seguir tus caminos, seguir tus consejos. Hacer a un lado mi forma de pensar, mi forma de ser o lo que yo pienso y opino, Señor. Si yo fundo o fundamento mi casa sobre mis pensamientos, mi casa va a caer. O sobre mis ideas, mi casa va a caer. Pero en ti, Señor, encontramos la palabra más segura que podamos tener, Señor. En ti podemos edificar y estar en paz. En tus fundamentos, Señor, en tu palabra podemos echar raíces, apoyarnos confiadamente, Señor, sabiendo que no caeremos, que vendrán vientos, que vendrán tempestades, que vendrá enfermedad, que vendrán necesidades, Señor, pero que estaremos firmes. Nos golpearán, tanto a uno como a otro nos golpearán, tanto al insensato como al sensato. Nos golpearán las mismas cosas, Señor. Pero yo quiero ser una persona sensata, que edificó su casa sobre la roca, para que cuando todo esto venga, Señor, y pase, estar firme. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en medio de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi hermano, hacer un hacedor, cueste lo que cueste, se tenga que esforzar lo que se tenga que esforzar, tenga que dejar lo que tenga que dejar. Vamos a ser hacedores de la palabra. Amén. Dios les bendiga y nos vemos aquí la próxima semana.